Por mi parte, yo les doy la bienvenida a todos ustedes, les agradezco nuevamente por estar acá y le doy la bienvenida, por supuesto, a Leonardo y a Hugo, a quienes les entrego la palabra ahora. Gracias por asistir al diálogo y también muchas gracias a Leonardo por participar, una de las voces más destacadas de la actual poesía chilena. Ha publicado los poemarios Cortejo a la llovizna, Tres bóvedas, La ley del Nel y Colonos. Y está a puerta de salir un libro sobre Pedro Balmaceda titulado El hijo del presidente. Leonardo también ha recibido muchos premios, entre ellos el premio de la Academia Chilena de Lengua por Colonos, el premio de la crítica, el premio internacional Rafael Alberti, el premio Pablo Neruda y el premio Lagar de poesía. Hemos convenido con Leonardo que, en primer lugar, va a leer algunos de sus poemas y luego vamos a iniciar un diálogo entre todos los asistentes. Leonardo, te ofrecemos la palabra. Buenos días. Voy a leer unos poquitos poemas de dos libros. Los primeros son de La ley de Snell, un libro que apareció el año 2010, si no me equivoco, sí. Y eso nomás. Over the Rainbow. El arco iris también. Míralo, según lo estudió Descartes, haciendo pasar un rayo de luz a través de una esfera con agua para saber qué le sucede al sol cuando cruza una gota de lluvia y se desintegra en un curioso abanico, símbolo de la esperanza y de las fantasías que surgen de las peores calamidades, como la mano del brazo inútil o la cola inexplicable del pavo real. ¿Quién vive? Uno de esos juegos que hacen en televisión, decir si es tarántula, serpiente o iguana, el animal que se palpa en el terrarium con la vista vendada y el psiquismo expuesto en carne viva, mientras todos los demás llenan sus trajes con globos, hasta que el concursante se despierta y se ve amarrado con incontables hilos, como Gulliver por un enjambre de verdugos que corren en círculo sobre un cielo puntillista, donde las muchachas obscenas leen el tiempo y el destino en las líneas de la carta sinóptica. Decir si es tarántula, serpiente o iguana, el animal que sacia su sed en la laguna y se astilla la cara otra vez con su lengua de lija. Poema sobrante sobre espejos. El título aquí no se entiende mucho, pero es porque hasta ese momento en el libro casi todos los poemas tienen que ver con espejos, reflejos y fenómenos de la luz. Poema sobrante sobre espejos. Detrás hay una playa. Por eso el vidrio está caliente y a veces quema. Un día de estos vamos a ir a enseñarte la arena, el mar, inmóvil y contenido en su forma, como un trozo de carne sellado al vacío, y nuevamente reirás. Escúchame, si muero, ese hombre con bigotes que ves en el espejo hará el ridículo entre las olas y tu madre le pondrá compresas heladas para que no le salga maleza en la sien. Eso es si muero. ¿Pero qué es muero? Nada, es algo así como una ciruela madura a la que le entierras un dedo, como un jabón pegado a la jabonera. Pero si no muero, ya verás que nos divertiremos sobre la arena mientras el mar se parte como una naranja en gajos que nunca olvidarás. Te lo prometo, pero recuérdamelo cuando sea la hora. Puño. Aún así tuvo tiempo para ver crecer a sus hijos y hacerse perdonar. Las tardes se estiran apacibles en su casa como siempre las imaginó, con un sol rosado sobre las montañas. A veces saca una silla de playa al jardín y se pone a leer libros sobre el Big Bang o la vida de Napoleón. Su mujer lo observa,
el libro desparramado sobre el vientre, pequeños espasmos en las mejillas y a un lado la mano caída, inmóvil como una bolsa de arena mojada. El piojo que trepa hacia la rosa aún no llega a las espinas, ya llegará. ¿Cómo escribí Pedro Páramo? Nunca me han gustado las playas, salvo una que me hicieron a la medida con botones de hueso y un pingüino muerto al que picar con un palo. ¿Estás muerto? Oh, sí, quiero más. Había un ex lobero, un doble de Melville, que hablaba de las olas, de su continuidad, y luego se estrujaba un limón en los ojos para tenerlos más azules que un domingo, porque quién sabe, porque tal vez, porque a la vuelta de la esquina. Como el pingüino, exactamente. Entonces mi madre descorría las cortinas de un solo golpe, chasquido de metal contra metal, para anunciar que la cuarentena había terminado. Nos vamos al mar, enano, y partíamos, al fin, a la playa que quiero por sobre todas las cosas. Y para terminar, un poema que se llama Poco antes de la psicodelia. Como la flecha de Guillermo Tell, algunos recuerdos siguen de largo hasta que un tronco añoso los detiene más allá de la lechería. En mi vida vi aromos, retamos, picapicas en flor, toda esa noche de Van Gogh comprimida y destinada a dispararse poco antes de la psicodelia en una primavera al estilo ruso, con escándalo de orugas danzantes en las praderas y así hasta el verano del 66, la playa y The Shadows. En el comedor hay un frutero anterior a mis padres, con ciruelas perennes, eternamente lozanas, pero si las muerdo, no viviré para contarlo, ni para escuchar otra vez Te quiero, del gran Carlos Corales, máster del agua. Algo como un letrero de no pisar el césped, no mentir, no fotografiar las obras maestras, solo apreciar la verdura y encontrar, quizás, el error, por cierto, ya sin fuerzas ni poder para enmendarlo. Y ahora voy a leer algunos poemas de colonos. Este libro es una especie de novela protagonizada por un ingeniero belga que fue contratado por el gobierno chileno en el equipo de ingenieros que hizo las líneas férreas de la Araucanía. Participó en las obras, qué sé yo, del viaducto del Mayeco, por ejemplo, poco después de la ocupación militar de la Araucanía, la ocupación que va a terminar con la línea del tren. Entonces, él aparece como personaje y es el único que no es colono, o sea, es el único que no vino entre la familia de colonización. Entonces, cada uno de estos poemas es como un pequeño cuento, una pequeña historia protagonizada por alguien, generalmente europeo. Y parte así. Transeúntes, 1889. La plaza de Victoria es inmensa, Gustave. Se habla español, francés, alemán, inglés, italiano, irlandés y ruso. Pero hace 8 años esto era una selva de lengua única y caía sobre la vida social una luz cortada en rejilla, propia de fantasmas, con el apacible caos de las cosas que están a punto de estallar, como los músicos en el comienzo de la 9ª sinfonía de Beethoven, pero con un presentimiento que saltaba en el follaje de rama en rama hacia la madriguera del roedor. Quedan aún algunos vestigios, esos grandes troncos talados donde puedes jugar ajedrez o escribir con un clavo los nombres que odias o amas, aunque también puedes decir la plaza, un claro crecido en espiral y la multitud atrapada en gotas de resina en el ojo de pez por donde miran las arterias cauterizadas por el sol que es un fotógrafo. Compraventa.
Como no hay espacio para contarles mi vida, al menos déjenme contarles mi muerte. Estaba soñando que de nuevo era niño en Gijón cuando me despertó la campanilla de la puerta y tuve que envejecer medio siglo de golpe mientras intentaba enderezarme los anteojos para saludar. Buenos días. No, no era mi madre. Tampoco era una fuga masiva de las abejas. Era apenas uno de esos tristes pedonzuelos que trabajan a pala el camino a Trintre y andan con la cara adentro de un saco por si las moscas. Chileno, naturalmente. Sobre el mostrador me dejó una carabina envuelta en un par de camisas viejas. Poco a poco, doblez por doblez, vi brillar una Combline de las que usa el ejército. Y sí, la tuve entre mis manos, la palpé en sus filigranas y cerrando un ojo apunté hacia mi nombre en la vidriera. ¿Pero qué iba a hacer yo con una Combline? Entonces le devolví la carabina al pedonzuelo, aparté las abejas que se agolpaban en mi nariz y le dije, no me vengas a joder, pero anda, llévale tu joyita al gobernador Gorostiaga a ver qué te dice, seguro que va a darte un premio. El pedonzuelo se rascó la cabeza, tomó en peso la Combline y me preguntó, ¿creéis que no sirve esta carabina, viejo chucho? No supe responder. Mira si no sirve, me dijo, y las ovejas volaron hacia el cañón. Celestino Pérez. A mis 3 pensionistas se agregaba a veces el andaluz don Vicente Jiménez, así que las noches se nos iban de la jota a la seguidilla y de la aragonesa al cante de un mero desgarrón. Pero los debates solían ser encendidos, más cuando Jiménez no soportaba que lo contradijeran en sus peroratas sobre política o religión. Y un día Jiménez no podía convencer a Manuel Vieites, el gallego, del peligro antibalmacedista, y de un solo golpe de pipa astilló la mesa para decir, hombre, si no te callas, te haré de un puntapié volar tan alto, que sufrirás más el hambre que la caída. Un encanto ese Jiménez, pero con todo su encanto ahora yace desnudo en el fondo de una acequia. Los glants. A orillas del río Quino viven los glants. Todavía no se acostumbran al viento que tuerce las casas y las pinta de negro. Varios vecinos han muerto. 4 indias fueron empaladas. Al hijo de Lehmann le cortaron un dedo en un garito. Y así sucesivamente. Afuera todos se mojan. Nadie podrá salir con las manos limpias de sangre propia o ajena. Pero los glants se tienen a sí mismos, puros, intocados, como delicadas plantas de invernadero. Cierran los postigos a las 4 de la tarde, trancan las puertas con vigas de pellín y al fin se quedan oscuras, uno frente al otro, como en los tiempos de los pogromos en Odesa, pero ahora, aquí, a orillas del Quino, atentos al silencio inestable, al rumor de las hojas, del agua y de los pájaros, mientras mira sus caras deformadas por la luz roja y trémula del fogón, sin que él se aparte nunca de su lanza, ni ella nunca de su hacha de mano. Enoc Pineda. Cuando compres anzuelos en el puente, recuerda que mi hermano te daba consejos acerca de la carnada. Recuérdalo así, con sus manos tibias, cuando forraba los botones de tu madre en su almacén o cortaba para ti un octavo de levadura con un hilo de pescar. Cuando compres otra vez un metro de carpintero, piensa, él nunca se emborrachaba, solo esa noche, cuando llegué con mi título de abogado y nos fuimos a celebrar a la Casa de Lata. Imagínalo, esa noche salimos de allí, sin saber dónde estaba el norte o el sur, y por eso tocamos la puerta de los glants, para ver si nos orientaban. Nos orientaron. Él atravesó la garganta de mi hermano y ella me reventó la cabeza con un hacha y después nos sacaron las espuelas para no dejar un rastro en el sendero.
rigor mortis. ¿Has leído aquello que dicen los libros de historia natural, que el puma o león o trapial jamás ataca al hombre, o que podría hacerlo, pero siempre en defensa propia, porque es tan tímido, tan retraído en sus costumbres, que bastaría mostrarle un lazo o el destello de un cuchillo para espantarlo en fuga hacia el centro del monte? Pues yo te digo que todo eso es verdad, pero solamente con día claro, porque en la noche te puede pasar lo que a Petronio Sepúlveda y regresar a casa envuelto en un saco como cuartos de animal que ya no dan filete, sino solo huesos pelados para la sopa del carnicero. O peor todavía, que nunca te encuentren, porque el puma cuando mata prueba solo un bocado y almacena el resto de su presa entre las quilas, donde lo cubre con flores silvestres y hojas secas, para que la carne al podrirse tenga mejor sabor que el músculo tenso, duro y amargo. Rusos. El miedo tiene los ojos grandes, escribió Chejov a propósito del vértigo de una mujer casada que se asomaba a los abismos de la infidelidad. No por nada Chejov es Chejov. Siempre sabe cuándo y cómo sublimar los sentimientos triviales sobre frágiles andamios de hipérboles y precisiones, porque hay cosas que simplemente no se podrían decir si no fuera mediante las banalidades de la experiencia. Que el miedo tiene los ojos grandes, por ejemplo, tan grandes que nunca descansa ni parpadea, pero ¿cómo decirlo en otras circunstancias en que el amor y el miedo han lacrado la boca? Como cuando Vladimir Bonder y su esposa María, simples comerciantes judíos, huyeron de las cruces del zar hasta encontrar algo que parecía más seguro, aquí, a 13.000, 14.000 kilómetros de Kamenets, con la mera esperanza de pasar sus últimos días, sin más apremios que la podagra o el reumatismo, y lo único que hallaron fue una prórroga del horror. 10 años y al fin les partieron la cabeza con un hacha, y después con un machete en la frente los remataron, y como si aún tuvieran fuerzas para seguir viviendo, a María le picaron la cara con un cuchillo, el mismo con que a Vladimir le abrieron la boca de lado a lado, hasta arrancarle la quijada y arrojársela a los perros. Y el último poema del libro, que coincide también con el último año de la década del 1890, o sea, justo cuando va a comenzar el siglo XX. Charles Girardet. ¿Quién me obligó a probar la suerte de los colonos? Ya viejo y enfermo, sin saber siquiera lo que es un arado, y encima con una esposa ya tarada y lamentable. 1000 veces pedí la repatriación, 1000 veces me la negaron, y la única ganancia de estos 15 años de aventuras es un divertido relato acerca de mi familia. Comencemos por la vieja. Apenas llegamos, le dio parálisis y se convirtió en una planta que babea. Después tenemos a mi hijo Jules, que ve monitos de colores arriba de los árboles y que babea tanto como su madre. Enseguida está mi hija Elise, casada con Charles Verot, un tarambana que además de golpearla y emborracharse, se encama con meretrices delante de ella y de mis nietos. Aquí llegamos a mi hija Marie, que igualó en la joda a su hermano Jules. A los dos los encerré en la casa de Orates. Y acabemos el relato con mi nieto Dulmo, bautizado así por el pastor Green, porque según él la colonia de Dulmo era próspera y bella. Pero como Dios no entiende francés, el pobre Dulmo también terminó loco, perdido, quién sabe dónde, en la miseria absoluta. ¿Le gustó? Esa ha sido mi familia. Pero si fuera poca la diversión, mírenme a mí, con 85 años a cuestas, llegaré a ver el nuevo siglo sin nadie a quien decir, oh, tantos años, y cómo, y cuándo, y para qué.